Fue un proceso muy colectivo. Muchas de las organizaciones que están acá y que van a estar en la mesa fueron parte desde el comité editorial para pensar los contenidos. Acá en Argentina nosotros hicimos un trabajo con el Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra, con la UTT, Marco Filardi, que está acá en la mesa, también fue parte del proceso, y varias otras organizaciones, así como en los 5 países. Y lo que más rescatamos que fue un proceso colectivo y que el resultado de este proceso tiene que ver con esto que estamos haciendo. El Atlas ya fue lanzado el año pasado en Chile con las compañeras de Anamuri, y la idea es seguir nuestro camino, sobre todo articulando procesos, articulando experiencias y pudiendo hacer procesos de formación que miren sobre todo lo que está pasando con la crisis alimentaria en el Cono Sur. El Atlas está ahí para que se lo lleven, para que lo multipliquen, para que lo lleven a sus espacios de militancia y territorios, pasan después por ahí. Pero ya le doy la palabra a Sara, para quien va, una compañera que va a moderar la mesa. Sara es de BASEIS, Base de Investigaciones Sociales de Paraguay, que también es una organización que fue parte del proceso con el Atlas, así que te paso la palabra. Y acá, ¿será que va a funcionar? ¿Sí? Buenas tardes. Voy a presentar primero los integrantes de la mesa, después hacer una introducción muy cortita y empezamos. Bueno, están aquí en esta mesa Patricio Bertiz, que es agrónomo, doctor en Ciencias Sociales, investigador de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad de La Plata, y también miembro del Instituto Tricontinental. Está bien. A mi derecha está Dina Sánchez, es secretaria adjunta de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, aquí en Buenos Aires. También está Ana Paula Perles, que es de Brasil, de São Paulo. Es del movimiento de los trabajadores sin techo, y una de las principales organizaciones populares urbanas en Brasil. Y finalmente va a intervenir también Marcos Filardi, que es abogado de derechos humanos y soberanía alimentaria, integra la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Escuela de Nutrición de la UBA. Entonces la idea en esta mesa, que trata de, como dijo Patricia, en este contexto de crisis alimenticia, en este contexto de hambre que se da en distintos niveles, ¿verdad? La cuestión del acceso a los alimentos se da en una coyuntura que tiene distintos elementos que a veces pueden ser diferentes de un país a otro, pero en todo caso reconociendo que hay elementos muy políticos, ¿verdad? Que el hambre es un tema político ahora mismo en el Cono Sur, y que los alimentos son, digamos, elementos son vida, pero también son elementos del sistema capitalista, y en este marco, digamos, las relaciones que se dan en el sistema alimenticio y que finalmente nos llegan a nosotros que producimos o consumimos alimentos, están atravesados por elementos que son muy visibles, ¿verdad? El precio de los alimentos es un elemento visible de cómo funciona el sistema. Las luchas que llevan adelante los movimientos también son visibles, empresas, normativas, ¿verdad? Pero también hay elementos invisibles dentro del funcionamiento del sistema, que pueden ser intereses, negocios que desconocemos, ¿verdad? Consignas de grupos que no manejamos, ¿verdad? Especulaciones que se dan en diferentes ámbitos. Entonces la idea en esta mesa es poder, por un lado, hablar, aclarar un elemento muy, muy visible, pero que no entendemos del todo, que es el tema del precio de los alimentos, que le voy a hacer una pregunta más concreta
a Patricio, también tener la visión de las luchas en este contexto de crisis, desde la economía popular en Buenos Aires y en San Pablo, y finalmente tener como una especie de síntesis de los elementos más claves en términos políticos por parte de Marcos, ¿verdad? Voy a hacer unas preguntas un poco orientadoras antes de la intervención de cada uno, porque de esta manera se pensó un poquito la charla. Entonces, bueno, como les decía, el primer tema que queríamos tocar, que de hecho lo hablamos en los que estuvimos en el taller hoy y ayer, ¿verdad?, es el tema del precio, que el precio de los alimentos es político, es una puerta de entrada o de rechazo, ¿verdad?, en el acceso a los alimentos. Entonces, desde el pensamiento crítico, ¿verdad?, el precio es un valor que puede ser muy distinto según cómo lo consideramos, ¿verdad? Y entonces la principal pregunta hoy es: ¿cuáles son los determinantes hoy del precio de los alimentos? ¿Por qué está tan alto en algunos momentos? ¿Por qué baja o por qué no baja ahora mismo? Buenas tardes a todas las compañeras y compañeros, un placer que hayan podido venir, bueno, y gracias por la invitación. Veo muchas caras conocidas de tiempos remotos en algunos casos, y bueno, la idea, un poco lo que charlaba con Patricia cuando me hizo la invitación, es a partir de un material, un cuadernillo que sacamos desde el Instituto Tricontinental, que trabajábamos algunas discusiones sobre el precio de los alimentos y las subas repentinas y demás, donde distintos especialistas abordaban la materia. Yo voy a hacer como una síntesis, no soy especialista en ese tema, pero bueno, un poco vamos a difundir esas ideas. Entonces, cuando analizamos un poco la suba de precios, primero en clave internacional, como para después adentrarnos en lo que pasa acá a nivel local, ¿no? Si uno analiza la tendencia histórica del precio internacional de los commodities agrícolas, de los cuales varios son alimentos, otros habría que discutir, pero varios sí son alimentos, hay una tendencia a la disminución desde el siglo XIX, es decir, desde la consolidación de las relaciones de producción capitalistas de manera plena en buena parte del globo, hay una disminución, una tendencia a la disminución en el precio de esas mercancías como de otras mercancías. Sin embargo, hay contratendencias que son ciclos de mediano plazo, donde hay subas repentinas de precios, es decir, van a contramano de la tendencia general por un periodo de tiempo determinado. Eso se puede ver muy claramente en la Primera y Segunda Guerra Mundial, en la crisis de mediados de los 70, en el siglo XX, y en el siglo XXI, a partir del 2003, aparece una nueva fase de esta contratendencia. Entonces, bueno, ¿qué es lo que explica esa suba a contramano de esa tendencia general, ¿no? El punto más álgido, mejor dicho, de esa contratendencia fue la crisis del 2008, en el marco de lo que fue conocido como el boom de los commodities, donde hubo un crecimiento en el precio de todos los commodities, entre ellos los commodities agrícolas. Y por supuesto esto genera una serie, se generó en su momento, y cada contratendencia genera crisis alimentarias, que generan aumento de la pobreza, aumento de los niveles inflacionarios que se expresan con mayor virulencia en los países de la periferia o en el sur global, en nuestros países, y generan procesos de inestabilidad política. Ahora, esa contratendencia que duró fuertemente del 2003 hasta el 2012, ahí empiezan a bajar los precios internacionales de los commodities agrícolas, llegamos al 2020 y ingresamos en una nueva fase de crecimiento, una nueva suba. Entonces, la pregunta es si es una nueva contratendencia o es parte del momento anterior, porque lo que no comenté es que la baja de precios luego del 2012 hasta el 2020 igual mantuvo los precios internacionales en promedio superior a la década previa. No bajaron hasta los niveles previos de esa contratendencia del 2003 al 2012. Entonces, bueno, más allá de si es una nueva fase o es parte de lo mismo, lo que nos preguntamos es cuáles son las causas
de esos incrementos en los precios internacionales de los alimentos? Bueno, en primer lugar hay dos tipos de causas. Causas más coyunturales, particulares del momento, y causas estructurales. Dentro de las coyunturales tenemos obviamente por todos y todas conocidos los efectos de la pandemia de COVID-19 y la restricción de la actividad económica y de la circulación de mercancías brutal en buena parte del globo. Si bien las actividades productivas primarias siguieron funcionando, la circulación de esas mercancías se vio fuertemente restringida. Y si tomamos en cuenta que China se ha convertido en el epicentro del comercio internacional y que tuvo medidas más fuertes en términos de restricción y más duraderas, implica que eso generara también congestiones de circulación de mercancías en otros puntos del globo. Y hacia el 2022, por lo menos todavía se veían efectos de esa retracción de la dinámica de circulación de mercancías. Y por el otro lado, febrero del 2022, conflicto entre la Federación Rusa y la OTAN, también genera un elemento de peso sobre una presión a la suba de los commodities agrícolas. Bueno, tanto Ucrania como la Federación Rusa son productores de algunos de los productos de mayor peso a nivel global, pero además también intervinieron afectando la circulación. Bueno, dentro de las causas estructurales, que ya no tienen que ver con un momento concreto, disculpen que se me vuelan los papeles, pero bueno, son ayudas memorias, hay explicaciones usuales que uno cuando mira los trabajos, los análisis, son muy recurrentes. Aumento de la población global, demanda asiática en incremento con el eje China-India, aumento en el consumo de carne per cápita. Son como las explicaciones más usuales, que explican parcialmente el fenómeno, no en su totalidad. Así que la idea es un poco desarrollar algunas de las otras causas o factores. En primer lugar, el incremento... Decime cómo vamos con el tiempo. ¿Sí? Bueno, acelero. En primer lugar, el incremento en el precio internacional del petróleo y otras energías. Eso impactó directamente en los costos logísticos. Hoy las mercancías agrícolas, muchas de ellas alimentos, otras no, insisto, se trasladan por miles de kilómetros. Eso implica que el transporte sea decisivo y un aumento en el costo de transporte, sea terrestre, marítimo, fluvial, impacta de lleno, presionando la suba del precio de los alimentos. En segundo lugar, el incremento de costos de la mayoría de las actividades primarias agropecuarias. Hay una presión global hacia el aumento de los costos, digo en los modelos convencionales, ¿no? O predominantes, como queramos llamarlo. En ese sentido, eso también se vincula con el aumento del petróleo, por los fertilizantes y por el aumento del combustible que afecta también las labores, el laboreo de las actividades agrícolas o agropecuarias. En tercer lugar, el incremento de los mercados de biocombustibles. Si bien con destino hacia biocombustibles no se destina toda la producción, sí es una parte de la producción cada vez mayor o tiene destino de biocombustibles. Por lo tanto, se saca o se elimina del mercado de granos con destino de alimentación. Entonces, presiona sobre una disminución de oferta y un aumento de precio. Y además, para producir esos biocombustibles, se utilizan insumos químicos que consumen más hidrocarburos. Por lo tanto, es un círculo vicioso, no virtuoso, hacia la suba de los precios. En cuarto lugar, hay una desaceleración de la productividad del trabajo agrícola. Es decir, si uno compara el aumento de productividad que generó, después podamos hacer las discusiones, pero digo que generó en términos de productividad los procesos de lo que se denominó Revolución Verde, en términos de cantidad de productos fue brutal el crecimiento. El modelo que viene a reemplazar o a suceder la Revolución Verde, estoy pensando en agricultura en escala, ¿no? El paquete siembra directa, una intensificación del uso de agroquímicos y de fertilizantes y de semillas mejoradas genéticamente o los OGM. Eso implicó que hay menos salto en productividad que el ciclo anterior.
Por lo tanto, hay una desaceleración de la productividad del trabajo agrícola en clave comparativa, ¿no? En quinto lugar, es el anteúltimo, no se preocupen, el proceso de financiarización. Eso a partir del 2000 fue muy fuerte, la desregulación y liberalización de los mercados de granos, por lo tanto admitieron el ingreso de capitales especulativos, financieros a esos mercados sin necesidad de comprar y vender, sino de intervenir en las operaciones, y generó un enorme masa de capital dinerario que presiona también a la suba y a la especulación. Por lo tanto, hay un desacople de las operaciones financieras en esos mercados de la producción real. Si uno analiza y compara, hay circulando en operaciones mucho más del volumen producido. Y por último, la reducción de los stocks de granos. Los principales países productores de commodities agrícolas tenían siempre un stock del 17, 18, cercano al 20% para, ante momentos de presiones y vaivenes de precios, tener un mecanismo que amortigüe esos vaivenes. Bueno, hay una reducción de esos stocks en los últimos años muy fuerte, por lo tanto hay menos capacidad de amortiguar esos vaivenes de precios. Eso implica que los mercados de granos internacionales son mucho más inestables, oscilantes y de saltos abruptos. Y eso impacta de lleno en los países donde esos productos se consumen en el mercado doméstico, como en el caso de Argentina y de muchos de nuestros países, ¿no? Bueno, eso sería lo que es la tendencia a nivel global que por lo menos discutimos en ese cuadernillo. Yo solamente para cerrar sobre este tema, dos elementos no mencionaste y te pregunto porque también entiendo que esto es centrado sobre los granos y los granos que son comerciados a nivel internacional, pero yo consumidora veo que el precio de todo lo el precio de la carne se disparó, ¿verdad? El precio de todas las hortalizas también se dispararon. ¿Cuál es el impacto, por ejemplo? O sea, ¿hay alguna especulación propia del negocio alimenticio, pregunto, debido a esta crisis? Y que es de aprovechar, básicamente, todo está alto, entonces yo también voy a alzar para aumentar mi rentabilidad. Si eso pasó y el impacto climático, si es todavía solamente coyuntural o ya se volvió más largo el impacto, más fuerte. Bueno, sobre la primera pregunta, obviamente que de todos los agentes que participan en los complejos agroalimentarios hay distintas fases, ¿no? La fase primaria, la fase industrial, la fase de distribución, de procesamiento en algunos casos, distribución, venta. Siempre, o cuando uno analiza digamos, son muchos rubros alimenticios, ¿no? Estamos hablando de muchos mercados como paralelos. Pero obviamente en cada fase hay distintos agentes ubicados en una posición de privilegio por su magnitud económica, su acceso al capital y demás, que logran condicionar y regir de alguna manera las actividades o la tendencia en cada fase. Eso sucede, por supuesto. Habría que bajar a cada uno a los ejemplos concretos, pero digo, eso obviamente pasa. Entonces, qué sé yo, si uno analiza el rubro de producción de aceites y granos en Argentina, bueno, no sé, nos ubicamos en la cadena exportadora. Y obviamente son 10 grandes corporaciones, la mayoría de capital transnacional, que tienen capacidad de direccionar al interior de la cadena o apropiarse parte del valor generado, ¿no? Por supuesto, por distintos mecanismos. Después, por supuesto, los agentes que están instalados en la provisión y venta de insumos, las grandes multinacionales, que tienen la capacidad de imponer
un paquete tecnológico, cómo se produce en forma predominante en cada una de las actividades productivas. Estamos hablando que es ganadería, carne, lechería, agricultura de granos a gran escala y también horticultura. Si uno analiza las distintas actividades, la forma predominante de producir está digitada por un paquete tecnológico que más o menos se va imponiendo, uno no sabe bien cuándo, pero se cristaliza y hay distintos agentes y distintas responsabilidades. En eso yo creo que las grandes corporaciones multinacionales que controlan las semillas, los agroquímicos, en algunos combinan, tienen una capacidad brutal de imponer cómo se produce en los distintos países. Eso es así. Yo quizá por ahí estaría bueno bajar al ejemplo de Argentina en cómo estas dinámicas globales impactan en nuestro país. Me parece que era pensado para la segunda parte, pero puede ser. Me tiré un centro, pero bueno. Creo que acá cuando uno analiza el fenómeno a nivel local, también. ¿Por qué suben los precios? Que es un problema cotidiano para todos los laburantes y las laburantes, que no llegamos a cubrir en algunos casos llegamos y otros, grandes mayorías, no llegan a cubrir la canasta alimentaria. En primer lugar, hay causas que son netamente coyunturales también. Por ejemplo, ahora subió el tomate. Acá seguramente hay compañeros y compañeras que producen tomate, bueno, podrían explicarlo mucho mejor que yo y que cualquiera de los que estamos en el panel, pero hay un aumento. Bueno, hay cuestiones más estacionales, donde no hay un producto por la época del año y demás, bueno, se dispara. Bien. En horticultura, y los compañeros y compañeras que se dedican a eso saben mucho mejor, cualquiera de nosotros, cuáles son las causas de eso, pero son cuestiones netamente estacionales. También la cuestión de los eventos climáticos. Vos hablabas del cambio climático. Pues digo, por ejemplo, una sequía, como la que estamos finalizando, que tenemos, pero bueno, fue brutal, eso impacta de lleno en la oferta de los alimentos. Por lo tanto, genera una presión a la suba. Ahora, esos son aspectos coyunturales. ¿Qué pasa con las razones estructurales? Y bueno, nosotros en Argentina, de lo que se produce, hay alrededor de 30 y pico complejos agroalimentarios, por producto, ¿no? El complejo de la carne, el complejo de la leche, el complejo de la soja, del girasol, del maíz, del trigo, de la cebada, del tabaco, bueno. De esos complejos que son 30 y pico, el 29 cadenas exportan. Obviamente algunas exportan una porción menor de todo lo que producen y otras una porción mayor, como el caso de la soja, que alrededor del 95% se exporta. Ahora, en aquellos casos que exportan poco, igual los vaivenes de los precios internacionales impactan en los precios domésticos. Por lo tanto, si decíamos que hoy los mercados internacionales se caracterizan por un movimiento oscilante y con saltos abruptos, eso ingresa de lleno. Cuando hay un salto en el precio de la leche a nivel global, repercute en Argentina, por más que se exporta el 25%. Ni hablar la soja, el maíz, el trigo. De esos productos, parte son centrales en la dieta de la mayoría populares o de consumo masivo. Carne, leche, carne de todo tipo, ¿no? De carne porcina, carne avícola, huevos, leche, aceites. Por lo tanto, ante la suba en el precio internacional, directamente impacta en el precio a nivel doméstico, por más que se exporte una partecita. Bien, además hay un efecto indirecto. Muchas de las producciones, carne, leche y demás, utilizan suplementos. Esos suplementos se realizan en base a los principales granos: speller de soja, afrechillo de trigo, speller de girasol, maíz. Por lo tanto, cuando hay un aumento de esos granos, directamente presionan los costos hacia arriba de esas producciones. En un escenario de sequía brutal como el que estamos viendo ahora, eso se vuelve mucho más sensible, porque no hay forraje ni de los pastizales naturales ni de las pasturas implantadas. Por lo tanto, esas cadenas, esas actividades requieren mayores niveles de suplementación. Las producciones extensivas de carnes y leche, y también las intensivas como porcina, carne de cerdo, avicultura y demás. Por lo tanto, ahí también presiona. Y por supuesto, también por la competencia por el uso del suelo. Es decir, si un cultivo
se dispara el precio internacional, es más rentable y presiona sobre la superficie reemplazando a otras actividades muchas veces. Eso se vio muy fuertemente con la suba internacional de la soja y cómo desplazó otras actividades. Por lo tanto, ahí hay una relación directa de lo que pasa en los precios domésticos de los alimentos con las tendencias en los mercados internacionales. Y por último, hay unos factores internos, y ahí tienen que ver con cuestiones netamente de lo que pasa acá. Y con esto cierro y dejo lugar. Pero, en primer lugar, Argentina, en lo que es la distribución de los alimentos entre las distintas fases de esas cadenas, tiene enormes gastos de logísticas, porque los productos recorren cientos de kilómetros innecesariamente. Entonces, se produce leche en un tambo en Castelli, va a través de la usina o la empresa láctea, manda su camión, recoge esa leche, va a General Rodríguez, se elabora leche en esa planta y vuelve mediante los camiones de distribución de productos a venderse en un comercio Castelli. En algunos casos puede ser que ese proceso no sea demasiado caótico, en distancias cortas, porque bueno, por los volúmenes producidos. Pero en algunos casos son cientos y cientos o hasta miles de kilómetros que se recorren de manera innecesaria y se encarecen los productos. Por otro lado, en algunos de esos rubros hay un exceso de agentes intermediarios que participan en distintos momentos y no necesariamente agregan valor, sí precio. No en todo, hay agentes intermediarios que son necesarios, porque el productor no puede llevar siempre la producción a destino. Sí en los circuitos cortos, que contienen una parte de la producción, pero minoritaria en términos de la producción total. Pero bueno, en algunos casos los agentes intermediarios son necesarios, pero en muchos casos le agregan un precio digamos, mayor al valor que agregan, perdón. Por otro lado, el tercer elemento interno es en las fases de procesamiento industrial y fabricación de alimentos, también hay una concentración donde algunas corporaciones controlan porcentaje enorme de las operaciones. Y eso sí, también podemos depender de cada uno de esos productos, pero bueno, pasa en la producción de fideo, pasa en la producción de yerba, pasan en distintas producciones, habría que ver. Y esas cadenas, esas corporaciones tienen capacidad de condicionar, abuso de posición dominante, poder de mercado y presionan también sobre la suba del precio. Otro de los elementos sería la dolarización de los costos de la producción primaria. La mayoría de las actividades agropecuarias están sufriendo una tendencia a la dolarización de los costos, que es brutal, porque la mayoría de los insumos está atado a precio dólar. Aún algunos que se producen a nivel local, pero cuyos insumos para su producción tienen componentes importados. Por lo tanto, ese paquete tecnológico o los planteos tecnológicos predominantes de la mayoría de las actividades productivas tiene un proceso de dolarización creciente de los costos de producción. Y por último, el costo del arrendamiento. En general, del 2000 hacia adelante ha habido una brutal valorización de los inmuebles rurales en Argentina y eso se traslada también en alguna medida, a veces al precio, cuando hay disputa por quién se apropia de esa renta, ¿no? Pero bueno, esas son cuestiones internas que ya no dependen solo de su vínculo con los mercados globales. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo